Mis hermanos, buenas noches. Les invito a participar una vez más de la clase de jóvenes, sin importar la edad, todos bienvenidos. Estamos haciendo una serie a través de lo que podríamos llamar el conjunto de héroes de la fe de Hebreos 11. Y en esta ocasión, como vemos aquí, nos encontramos con el ejemplo de Noé, un personaje muy conocido. De tal manera que vamos a estudiar lo que dice el autor de Hebreos acerca de Noé y lo que nosotros podríamos aprender también de eso. El pasaje que Hebreos le dedica a Noé es este. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, como decíamos, ya vimos el ejemplo de Abel, vimos el ejemplo de Enoc, y a continuación el autor de Hebreos presenta a Noé como el siguiente ejemplo de fe. Y aunque es breve, hay varias cosas muy interesantes que podemos aprender aquí. Lo primero que podemos ver aquí es que en esta sección del versículo, que nos dice que Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, debemos, debemos recordar lo siguiente. En Génesis, en el contexto del pasaje o de la historia de Noé, recordemos que nunca había llovido. Obviamente nunca había habido un diluvio. Entonces, cuando leemos esta parte en Hebreos 11 que habla acerca de la fe y que comienza Hebreos 11 en el versículo 1 con una definición de fe que dice algo así como, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, podríamos pensar que en este versículo, en el 1 y ahora en el 7, el autor de Hebreos está respaldando la idea de que mientras más ciega, más infundada sea nuestra creencia, es mejor, es más virtuosa, es más valiosa. Sin embargo, la fe no es valiosa por ser infundada. Sin, de hecho, es al contrario. La fe verdadera tiene un fundamento sólido. Sí, sí, sin duda, Noé creyó en cosas que aún no se veían, ¿cierto? En un diluvio que nunca antes nadie había presenciado. Pero eso no significa que su fe fuera ciega, que él creía cualquier cosa eh, sin ninguna razón importante. Noé creyó lo que creyó porque fue advertido por Dios, aunque su confianza no estaba basada en pruebas visibles directas, sí lo estaba en el carácter firme y en la veracidad de la palabra que del Dios que Noé conocía. La fe no era una fe ciega, era fe sobre cosas que no tenía, él no tenía una evidencia en ese momento, pero sí tenía la evidencia de conocer a Dios y de saber que la palabra de Dios y que los testimonios de Dios eran siempre verdaderos. Entonces él tenía una razón para creer. Entonces su fe no era una fe ciega. ¿Qué más podemos observar en este versículo? Una de las manifestaciones de la fe fue preparar el arca, ¿cierto? Por la fe Noé, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y aquí es importante ver cómo conectamos estas dos partes. Por la fe, Noé preparó el arca con temor, pero ese temor no se refiere a un miedo, a un pánico de perder la vida. No es ese el sentido. Cuando uno revisa el original, uno puede encontrar de que la palabra que se ocupa para temor es la misma palabra que se ocupa en Hebreos 5:7, que cuando está hablando de Cristo.
Y la forma en que se traduce en Hebreos 5:7 se traduce como temor reverente. Entonces, precisamente ese temor no es que Noé haya corrido, simplemente al ser advertido, haya corrido para salvar su vida, sino que ese temor fue un temor respetuoso, reverente, que llevó al cuidado, que llevó a la precaución. Y eso también nos habla de algo importante. Significa que Noé creyó tan plenamente en Dios y en su palabra que se volcó por entero a la obra que tenía y dispuso su máxima preocupación y su máxima cautela en la construcción, porque él confiaba en que lo que iba a venir sería tal cual se le había dicho. Entonces, este aspecto demuestra que la fe también de Noé es genuina y es profunda. Lo que Noé recibió, la revelación, ¿cierto? La comunicación que Noé recibió, la recibió con tal fe que él preparó el arca con temor, con cuidado, con cautela, con reverencia, creyendo firmemente que a lo que se le había dicho iba a ocurrir tal cual. ¿Qué más? También encontramos en este versículo que se dice que por la fe Noé también condenó al mundo. Entonces eso es un poco extraño a primera vista, sin duda, porque no es del todo clara cuál podría ser la conexión entre la fe de Noé y la condenación del mundo. No obstante, y esta es una observación que la hacen algunos comentaristas, que es muy útil, debemos tener presente que así como Noé creyó y fue salvo, entonces de la misma manera el resto de la gente podría haber creído y también habría sido salvada. De modo que su justa condenación por parte de Dios fue demostrada por la fe de Noé. Entonces, Noé teniendo fe, condenó a aquellos que no tenían fe. Entonces, sin embargo, no pareciera que falta una pieza en el rompecabezas. Aún falta algo por completar. ¿Cómo es que, cómo es que estas personas quizá pudieron conocer? Y aquí resulta útil otro testimonio de la Escritura, que lo encontramos en 2 de Pedro 2:5. En esta carta, a Noé se le llama el pregonero de justicia. Pregonero es alguien que predica o alguien que proclama. Y esto también nos da una parte adicional de rompecabezas de evidencia. Eso significa que si Noé proclamaba la justicia, entonces él daba testimonio de la voluntad de Dios y nos lleva a pensar que con toda probabilidad debe haber dado testimonio de la amenaza del diluvio a aquellas personas que le rodeaban mientras construía el arca. Recordemos que fue bastante tiempo construyendo esta embarcación. Entonces, si Noé era un pregonero de justicia, significa que, em, aunque debe haber sido ridiculizado y rechazado, recordemos que el mundo en que Noé vivía era el mundo que había sido ya destinado por Dios al diluvio, por su incredulidad, por su maldad. Entonces, a pesar de eso, em, Noé proclamó y predicó la voluntad de Dios y sin duda la reacción que tiene que haber ocurrido es que él debe haber sido ridiculizado y rechazado. Entonces, pero el hecho de que su fe se haya manifestado o haya resistido entre medio de toda esa oposición en un ambiente tan hostil, simplemente da más testimonio de cuán profunda era esa fe. Finalmente tenemos que Noé fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Esto, cierto, nos suena bastante a Pablo, pero es cierto el testimonio que encontramos también de parte del autor de Hebreos, que es eh, que la fe es la que produce
y no la ley, ¿cierto? Es la fe la que produce la justificación de una persona. Por la fe una persona somos aceptados, somos recibidos por Dios. Entonces, al creerle a Dios a pesar de las circunstancias naturales, ¿cierto? Que no existía la lluvia, em, y que nadie había visto un diluvio, y a pesar también de la oposición de sus generaciones, también hostil que hemos mencionado, a pesar de todo esto, Noé demostró la clase de fe que salva, la clase de fe que justifica. ¿Cuál es esa fe? Es la que hemos aprendido también antes. Es una fe interna e invisible, pero que demuestra que es verdadera cuando se revela por medio de un testimonio visible. Mientras que la fe de Abel se evidenció en la búsqueda del sacrificio más agradable que pudiera encontrar, ¿cierto? Esa fue la primera clase. Y la fe de Enoch se manifestó en un caminar de obediencia y comunión que dejó testimonio, ¿cierto? Hasta los días del Nuevo Testamento. Eso fue la clase anterior. En este caso, la fe de Noé se manifestó y se evidenció al construir el arca. Esa fue la señal, la forma en que se exteriorizó esa fe interna y dio testimonio de que era fe verdadera. ¿Qué podemos aprender nosotros? Noé es un ejemplo para nosotros de lo que significa tanto la profundidad como el alcance de la verdadera fe. Son dos cosas. En primer lugar, porque hoy en día es bien popular ver la fe como un deseo agradable, como algo, como una esperanza, en algo que nos gusta creer que va a ser cierto. Y mientras más improbable sea lo que creemos, entonces más virtuosos somos. Mientras más ciega la fe, mejor. Y ese es el concepto. Sin duda, tras la famosa expresión, debes creerlo por fe. Una fe, eh, mientras más arriesgada sea esa fe, mientras menos el lugar donde esa fe se sostenga es mejor, de acuerdo a este concepto. Sin embargo, uno de los aspectos importantes de este pasaje nos recuerda que la fe verdadera no es ciega en el sentido de ser infundada, sino que una fe verdadera está basada en el carácter verdadero de Dios. Noé creyó en una revelación confiable y nosotros también deberíamos cuidar de que nuestras creencias sigan el mismo ejemplo, también estén basadas en información confiable, en la palabra de Dios, que es cierto, es firme, es verdadera, y tener razones para lo que creemos en todo momento. Por otra parte, nos recuerda que la verdadera fe no es solo un asentimiento intelectual, sino que es una confianza que compromete la vida. El autor C.S. Lewis escribió alguna vez en uno de sus libros lo siguiente: nunca sabes realmente cuánto crees en algo hasta que su verdad o falsedad se vuelve un asunto de vida o muerte para ti. Es fácil decir que crees que una cuerda es fuerte y resistente cuando solo la utilizas para atar una caja, pero imagina que tienes que utilizarla para colgar sobre un precipicio. ¿No descubrirías más pronto cuánto confiabas realmente en ella? La fe de Noé hizo descansar todo su futuro en la veracidad de las palabras de Dios. Noé en ese sentido se jugó la vida en la revelación de Dios, le creyó a Dios. De la misma manera, nuestra fe no solo debe ser una creencia, sino que también debe involucrar nuestra vida entera, porque si no es una convicción que se traduzca en actos, no es fe verdadera. Toda creencia que sea simplemente intelectual y que no impacte nuestra vida al nivel de la práctica, significa que no es una creencia legítima, no es una creencia verdadera. Así que mis hermanos, dejo con ustedes la lección del día de hoy, esperando que les haya sido de provecho. Y siempre las puertas están abiertas, los medios digitales, eh, para cualquier consulta, pregunta, observación. Así que el Señor les pueda bendecir y que tengan una linda noche de descanso. Bendiciones.